el papel de las TIC en los modelos pedagógicos. Luego de hacer la revisión de algunos modelos pedagógicos que fueron de nuestro interés, en esta parte vimos sus fines, intenciones, contenidos, la secuencia y las estrategias de evaluación y metodológicas. En esta parte, que es muy importante porque pues es lo que el centro de esta presentación, vamos a hacer una exposición de esta integración, teniendo en cuenta unas preguntas orientadoras que son el resultado de la revisión documental que tuvimos en el grupo de trabajo de esta actividad. La primera pregunta se refiere a ¿qué modelo pedagógico permite optimizar la implementación de las TICs? Bueno, todos los modelos pedagógicos pueden ser complementados con el uso de las TICs. Desde el modelo pedagógico tradicional, en sus actividades, como ya sabemos que el maestro es el que tiene el saber y todo esto, un video, se pueden usar ahí, hasta los modelos pedagógicos más modernos y que están como a la vanguardia del conocimiento, de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Tengamos en cuenta que las TIC son un medio, más no son un fin, porque muchas veces hay gente que cree que son el fin del conocimiento, del aprendizaje, del proceso de evaluación, y no es así. También es importante resaltar que las TIC facilitan y amplifican las experiencias de aprendizaje. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La siguiente pregunta dice, ¿la implementación de las TICs cambia los fines e intenciones educativas? Empezando porque en la educación tradicional se quería educar un operario, un ser humano que fuera capaz de repetir operaciones, mientras que en la educación del siglo XXI se requieren sujetos críticos, propositivos, que sean capaces de resolver las situaciones que se presentan en su contexto. Entonces eso ya hace que las TICs cambien el para qué. Además, las TIC nos ayudan a vencer las limitaciones del medio físico y temporal, permiten la comunicación sincrónica y asincrónica. Entonces, podemos decir que la tecnología reconfigura los roles de los actores en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, pero sobre todo nos llevan a generar una reflexión sobre los propósitos de la educación. La tercera pregunta se refiere a ¿qué conviene enseñar en un ambiente de aprendizaje con TIC? Bueno, muy buena pregunta. Principalmente las competencias del siglo XXI inicialmente, y obviamente los contenidos específicos de cada asignatura, cada materia. También es importante tener en cuenta las habilidades comunicativas y que sea una educación integral, como así, pues en valores, teniendo en cuenta el desarrollo humano, trabajo cooperativo en red, manejo de emociones, prevención de riesgos, tanto en uso de TIC como en riesgos generales que tienen que ver con la juventud, con los jóvenes, y algo muy importante que es el liderazgo, ¿no? Que me parece a mí. Vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cambian las secuencias de los contenidos y los tiempos en que se abordan? Las secuencias de los contenidos, como vimos en la presentación de los modelos pedagógicos, no era algo que fuera abordado en los modelos de pedagogía tradicional, ni en la activa, ni en la constructivista. Sin embargo, gracias a la implementación de las TIC en los modelos que implementan TIC, sí se hace una secuenciación de contenidos y se logra agilizar los tiempos, dado que las TIC facilitan los aprendizajes. Entonces, lo que cambia es que la educación debe partir de los intereses y las necesidades del contexto, y eso debe generar nuevas secuencias de contenidos. ¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta en el diseño pedagógico en ambientes mediados por TICs? Bueno, inicialmente no exceder el uso de las herramientas tecnológicas, como no llenar al estudiante ni al profesor de estas herramientas ni de su uso. Algo también muy importante es no deshumanizar el proceso educativo, no volverlo todo tecnología, sino que en ocasiones abrir espacios de interacción personal. Eh, También la presentación de la información con estructura pedagógica adecuada que le permita la utilización de los procesos mentales al estudiante. También es involucrar las diferentes formas de aprender de los estudiantes. Cada uno, pues como sabemos, tiene sus niveles y sus formas de aprendizaje, entonces es como tratar de adaptarse a estos, y pues las nuevas tecnologías sirven mucho.
Y por último, pues la participación en redes, trabajos colaborativos, etcétera. La pregunta número 6 dice cómo se configuran las interacciones del estudiante con los contenidos, el profesor, con los pares académicos y con la tecnología. Bueno, las TIC deben promover la autonomía en el aprendizaje. Entonces el estudiante puede interactuar con los contenidos en todo momento. De hecho, en la actualidad vemos cómo los estudiantes son educados por los youtubers. Ellos desde pequeños se enseñan a seguir a estas personas y aprenden a través de tutoriales, aprenden de la web. Entonces el estudiante con los contenidos interactúa normalmente, lo que debe hacerse es una alfabetización tecnológica sobre el uso adecuado de estos contenidos. Respecto a la relación con el profesor pasa a ser una autoridad en la que lo que él dice es la última y única palabra, a ser un docente que propone, que guía. Con los pares, la relación de los estudiantes es a trabajo colaborativo, trabajo en equipo para lograr los objetivos y metas que se plantean. Y con la tecnología, como ya se dijo, pues es una relación de responsabilidad y de uso adecuado que potencie el aprendizaje. ¿Cómo se pueden diseñar estrategias mediadas por las TIC para fomentar el aprendizaje? Bueno, este diseño inicialmente debe partir del maestro. Debe ser un diseño propio, innovador, que el maestro investigue, busque formas como de innovar en su parte laboral. También es importante hacer una actualización del TEPAC del docente, me parece muy importante. También hacer una profundización de herramientas tecnológicas. Y yo creo que esto parte mucho de que el docente quiera, de que el docente quiera hacerlo, porque cuando hay resistencia es muy difícil que se logren resultados positivos. Esto en cuanto a la parte del docente. Ahorita la parte también yo creo que el gobierno en cuanto a las instituciones educativas públicas tiene que poner un poquito ahí la mano en cuanto al apoyo, porque si, no es cierto que, que los docentes tenemos y las instituciones unas dotaciones últimamente de tecnología, de computadores, de internet y todo, pero falta que el gobierno como que financie el mantenimiento de todos estos programas y mantenga a los docentes constantemente capacitados. Y eso es como la parte de las estrategias que se deben tener en cuenta. También en el diseño de las estrategias mediadas por las TIC se debe tener en cuenta la evolución en la edad del estudiante y los intereses. Claro, igualmente la infraestructura tecnológica y física de la institución, el currículo, el horizonte institucional, eso también varía en cuanto a las estrategias que se quieren realizar para la implementación de las TIC. El uso de TICs exige nuevas formas de evaluar en el avance del proceso de aprendizaje. Por supuesto que sí, la evaluación cambia, pasa de ser una evaluación de revisión de conceptos y memorización de los mismos a ser una evaluación de aplicación de contextos. Entonces la evaluación es más integral, requiere que se evalúe durante todo el proceso y no solamente al final del resultado. Entonces el docente debe capacitarse en nuevas formas de evaluar, ya sea a través de elaboración de productos virtuales, a través de productos elaborados en el contexto. La evaluación cambia y el docente se debe capacitar y actualizar las formas de evaluar teniendo en cuenta todos los procesos que va abordando el estudiante. ¿Cómo se deben ¿Cómo deben ser los criterios e instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje en un ambiente de aprendizaje continuo? Bueno, yo creo que es muy importante que se elaboren rúbricas para que el estudiante, el padre de familia, como que sepan las reglas de juego, digámoslo así, de cada una de las evaluaciones que se van a hacer. Eh, Esto previamente a las actividades. También yo creo que se debe tener en cuenta que el ajuste a estas instrumentos de evaluar, a las pruebas de estado, que pues, en ocasiones no estamos de acuerdo en su forma, en su contenido, pero pues hay que formar al estudiante en esto. Y por último, yo creo que la motivación del estudiante en esta parte es muy importante porque la tecnología llama al estudiante, lo llama, le llama la atención, entonces hace
que en ocasiones esté siendo evaluado por medio de una actividad con la tecnología y él ni cuenta se dé. Entonces, esto es muy importante para el proceso.